nos dijeron hoy. Cuando se hace el diagnóstico de neumonía complicada, nosotros decimos que se debe sospechar cuando tiene una no evolución práctica o buena después de 48 horas de tratamiento con antibiótico. Pero se dice que se deben tomar hemocultivos. ¿En qué casos, cuándo y cuál sería la indicación específica para hacer hemocultivos en estos pacientes? Bueno, sí, el tema de los hemocultivos, digamos, yo creo que cuando uno está sospechando un derrame, no hay duda que hay que tomarlo. El rendimiento baja, además, porque es muy posible que ese paciente ya tenga una neumonía y ya le estemos dando antibióticos, pero de todas formas tenemos que tratar de hacer un hemocultivo para tratar de documentar el germen. La duda está en cuándo hacer realmente hemocultivos cuando ingresa el paciente con una neumonía adquirida en la comunidad sin ninguna complicación inicialmente. En realidad, pues no está recomendado en todos los pacientes y solamente si hay una evolución desfavorable como les estamos mencionando en esta mesa redonda, que es la efusión pleural. Sí, no hay duda que los pacientes que tienen derrame pleural y datos de toxicidad sistémica hay que hacerle hemocultivo. El rendimiento de los hemocultivos en pacientes que tienen un derrame pleural paraneumónico no complicado realmente es muy bajo, es casi similar al de los pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad. En nuestro medio el rendimiento de los hemocultivos es extremadamente bajo. Sí, es lo que uno ve en todas partes, pero sin embargo, pues una indicación para saber, es en todo paciente que tenga, para puntualizar, todo paciente que tenga sospecha de derrame pleural o que tenga una neumonía y se vea tóxico, se debe tomar un hemocultivo. Pacientes que tienen mala respuesta al tratamiento antibiótico. Aunque esté recibiendo tratamiento antibiótico, debe hacerse hemocultivos. Bueno. En la parte del tratamiento nos mencionan entonces de primera instancia como tratamiento la ampicilina, la penicilina y segunda alternativa en neumococo sensible, también están las cefalosporinas de tercera generación y luego la vancomicina. En ninguna parte se habla del cefuroxime. ¿Qué papel tiene el cefuroxime como antibiótico en esta alternativa? Sí, obviamente las cefalosporinas de segunda generación son alternativas muy útiles en el manejo de las infecciones, en los derrames pleural, y sobre todo tienen una sensibilidad adecuada para neumococos sensibles. Es decir, en neumococos con que tengan una MIC para penicilina por encima de 4, no se deben utilizar cefalosporinas de segunda generación. Ni de tercera. Sí, solamente es que el hecho, es decir, cuando un neumococo es resistente a penicilina, existe una posibilidad de que también sea resistente a cefalosporinas de segunda, a cefalosporinas de tercera generación y también a clinda. Pero en el resultado del cultivo nos dice, si la MIC para cefalosporinas de tercera generación es menor de 2, nosotros podemos utilizar sin ningún problema cefalosporinas de tercera generación para el tratamiento de los neumococos con esa sensibilidad. La pregunta va porque en el POS hoy en día tenemos cefuroxime como alternativa para el tratamiento de los niños con neumonía y no tenemos el cefotaxime como alternativa, ese sería no POS. Entonces esa era mi pregunta, por lo que sería una alternativa sabiendo que lo tenemos justificado. Muy bien. Solamente entonces en el neumococo. En el neumococo sensible. También vimos que está la ampicilina, pero no está la ampicilina sulbactam. Sin embargo, nosotros vemos cómo en muchos servicios sigue siendo la ampicilina sulbactam como la terapia de primera elección en neumonía y en neumonía complicada, y ha sido nuestra controversia siempre porque nosotros no hemos visto como neumólogos que esta sea como la primera alternativa. En las guías que usted nos mostró igualmente no está mencionado. Entonces quisiera que nos ayudara con este. Bueno, todo va a depender de cuál sea el patrón de resistencia en su hospital.
O sea, nosotros si tenemos los neumococos resistentes a la penicilina, también lo pueden hacer a la ampicilina y a la amoxicilina. Si la MIC para amoxicilina es mayor de 4, no debe utilizar ampicilbactam ni amoxiclavulonato. Pero sí se convierte en una alternativa y puede ser el tratamiento de primera elección cuando usted conoce a su paciente, conoce la sensibilidad de sus neumococos, su paciente es un paciente sano, totalmente vacunado. En ese momento puede convertirse en una alternativa para... Pero no sería para neumococos, sino pensando de pronto en un hemófilus influenza, que es rarísimo en los pacientes con neumonía complicada. Bueno, para hemófilos influenza... Porque para neumococo no tendría ninguna alternativa el sulbactam. Sí, para hemófilos influenza, recuerden que el 35-40% de los hemófilos en nuestro medio eran resistentes a los betalactámicos. Entonces, solo ampicilina o solo amoxi para un hemófilo es un problema. Adicionarle los inhibidores suicidas, ya eso cambia el panorama. Es decir, puede ser una alternativa. Bueno. Y sobre todo para los hemófilos influenzas no tipificables. Es útil. Esa sería la alternativa de la ampicilina sulbactam. Así es. Obviamente que también puede ser útil en algunos pacientes que desarrollen neumonía y empiema por aspiración. En ese momento puede ser una alternativa. Puede ser una alternativa. Muy bien. La toracentesis. Nosotros pensamos... José Miguel. ¿Quieres hablar algo? Es que yo soy muy amigo del doctor Hernando Pinzón y además muy amigo de todos los infectólogos de aquí. Pero he visto, fíjense, que nos hablan mucho en base a la etiología. Pero que yo recuerde, en este año, si hemos manejado un empiema con la etiología en la mano, eso es muy difícil. O sea, la realidad es que estamos manejando en base a tratamiento empírico, y yo creo que eso es una realidad aquí y en todas las partes del mundo. Entonces, vámonos a la realidad. Nosotros partimos de una etiología que está en base a estudios que se han hecho a nivel mundial, y nos basamos en algunos aspectos como la epidemiología local que se tenga, que lógicamente tienen muchas limitaciones. ¿Qué es lo real que vemos? Partimos de que aquí tenemos una alta resistencia, estafilococo hay que cubrirlo, y que hay que cubrir Streptococcus pneumoniae, y que no sabemos todavía qué nos pasa con hemófilos influenza y por tanto debemos seguirlo cubriendo. Entonces, las posibilidades de los antibióticos que cubran a los 3 gérmenes siguen siendo válidas, en primer lugar. O sea, que cubran Streptococcus, que cubran Staphylococcus y que cubran hemófilos. ¿Qué situación hay, se nos viene ahora? ¿Qué tanto hay verdaderamente la resistencia de Staphylo? Hay documentos que evidencian que una cosa es lo que dice el laboratorio y otro es lo que vemos en la vida real. Sucede que vemos con mucha frecuencia en la sala nuestra que los pacientes todos llegan como un potencial estafilococo meticilino resistente. Todos llegan con clinda, sí, micina al hospital, pero se van para la casa con amoxicilina clavulonato. No tanto en la sala mía. Yo le digo a mi residente, ¿qué vas a hacer ahora con esa culebra que te dejó el doctor Pinzón? Clindamicina, y ahora cómo le vas a hacer la terapia SWIFT, porque es un niño de 3 años. Aquí no hay nada que me haga SWIFT con clindamicina por vía oral para los niños para la calle. Y lo que veo en mi consultorio, es que todos llegan con amoxicilina clavulonato. No, yo te quiero preguntar, ponlo de otra manera. ¿Cuántos días recibió intrahospitalariamente antibióticos? Bueno, ese es otro aspecto. Hasta ahora no conozco ninguna literatura que me diga que esto se puede manejar con 7 10 días de antibióticos. Y habitualmente estos pacientes están saliendo con 7 días de clinda, 10 días de clinda, entre otras cosas porque nos apuran la estancia hospitalaria. Hay que sacar a esos pacientes. Si viene con clinda, lo prolongo más la estancia a un niño que le fue bien, que rápidamente resolvió, que el cirujano entró rápido, drenó su aspecto, dejó a los 5 o 6 días, y la verdad es que los veo. Eran resistentes cuando entraron al hospital, donde teníamos la posibilidad de vigilarlos, pero son sensibles en la calle. ¿Eso es correcto? Hay que manejarle 3 y 4 semanas, es lo que nos recomienda la literatura. José Miguel, las guías en todo el mundo dicen que si usted tiene en su lugar la prevalencia de estafilococos
resistentes a la oxacilina mayor del 10%, no debe utilizar oxacilina. Puedes utilizar clindamicina siempre y cuando ese estafilococo sea sensible a clinda, si no es DT positivo. Y si el paciente está tóxico, verdaderamente enfermo, clindamicina puede ser contraproducente utilizarlo, porque acuérdense que tampoco es un antibiótico, a pesar de que es excelente, tiene una buena difusión en todas las secreciones bronquiales, se inactiva con algo que se llama el efecto inóculo, es decir, lo afectan las infecciones donde existen poblaciones bacterianas elevadas. Entonces ahí puede haber fallas con clinda. Por eso es preferible tomar banco. Pero cuando va a tomar banco, mire cómo está la MIC para vancomicina. Si está por encima de 1, no utilice banco, porque va a haber aumento de los días de la bacteremia. Linezolid puede ser una alternativa. En el caso de que tú te estás refiriendo, tendríamos que ver cuántos días duró en el hospital con antibióticos, cuánto fue en qué momento fue la intervención de los cirujanos. ¿No es cierto? Los cirujanos, si intervienen más temprano, si lo llamamos y vienen como habitualmente no ocurre, entonces el caso se resuelve más rápido. Y acuérdate que ellos se van, más que con amoxiclavulonato o con ampicsulbactam, se van con trimestoprim sulfa, que es una alternativa muy favorable. Bueno, también hay resistencia para eso, pero para cuando pensamos en staph es supremamente bueno. O sea que el switch en casos de clindamicina y de vancomicina sería trimetoprimo. O sea, puede hacerlo con clindamicina oral. Es que no hay que... Sí. Puede hacerlo en cápsulas. Pero puede hacerlo con trimestoprim sulfa. ¿Verdad? Si es un staph, si usted dice, bueno, yo en mi consideración veo que mi paciente no tiene factor de riesgo para que sea un estafilococo meticilino resistente adquirido en el hospital, puede utilizar razonablemente como terapia switch trimestoprim sulfa. ¿Por cuánto tiempo? Sí, depende. Recuerden que hay varias controversias con relación a la duración del tratamiento, y es preferible que en estos casos, en esos casos cuando es una infección invasiva por staph, el tratamiento debe durar mínimo 3-4 semanas. Pero hay otros expertos que dicen que si se hizo el drenaje tempranamente, o sea, si hay control del foco infeccioso y la respuesta es adecuada, 5 días después de que el paciente no presente fiebre y haya recuperado la expansión pulmonar y el paciente no tenga datos de infecciones metastásicas, puede ser 5 días después de la resolución. ¿Usted ha leído? Catalina. Yo he leído que 10 después de la defervescencia, digamos, de la infección. O sea, eso fue lo que encontré. ¿Y de efervescencia es 72 horas después de controlar la fiebre o cuánto tiempo? Controlar la fiebre y una vez controlada la fiebre, el paciente debe recibir por lo menos 10 días después el antibiótico. No sé cuánto, o sea, aunque haya llevado 1 semana, 2 semanas, pero en general el promedio de antibióticos sí es de 3 a 4 semanas. Pero aquí habríamos que ver qué está desencadenando la fiebre, porque si los cirujanos pusieron el tubo de tórax y no vinieron a revisar al paciente, que no es el caso del doctor, de nuestros cirujanos, va a haber fiebre, va a persistir fiebre, Iván. Y cada vez que tengamos líquido pleural infectado persistente ahí, va a haber fiebre. Entonces hay otros parámetros, por ejemplo, los datos que no tenga toxicidad sistémica, que no esté taquicárdico, que coma, que el paciente haya una buena expansión pulmonar. Ese es un dato sumamente útil para considerar buena evolución. Bueno. Por supuesto. O sea, que radiológicamente y clínicamente esté remitiendo su cuadro. Así es. Bueno. El análisis radiológico en la evolución clínica de un paciente no debe ser utilizado. No, para nada. Yo sé que no, porque puede durar mucho tiempo. Sí, pero señora. Tiene mínimo, exacto, pero mínimo 42 días, o sea que serían 7 semanas para que haya una resolución imagenológica. Pero que no existan lesiones, por ejemplo, colecciones, que es lo que decía el doctor. Doctora, yo creo que clínicamente si hay una colección, le aseguro que el paciente no está en las condiciones que está mencionando el doctor.
Catalina. Pero sí, imágenes se refiere, bueno, después de la doctora. No, imágenes, es que las imágenes también son ecografías. Y las ecografías nos sirven para ver la evolución de cómo vamos. Porque es que si tenemos un derrame tabicado, nosotros, y el tubo de tórax de drenaje está localizado en un sitio que no es el adecuado, no vamos a tener mejoría clínica. Pero yo creo que hablando de las imágenes, que me tocaba a mí la parte del diagnóstico, en realidad, en ese caso que usted está mencionando, en este momento, en donde el tubo de tórax no está drenando y hay sospecha, ahí ya debe hacerse un TAC de tórax, porque hay que evaluar exactamente bien qué es lo que está pasando, si es intraparenquimatoso o si es una colección loculada, si es que no está drenando, y la mejor forma de hacer esa diferenciación es con un TAC de tórax. Si por el contrario es para tomar una decisión de tratamiento, de saber si se interviene o no para drenar el líquido, la ecografía de tórax sí es la de elección, porque es la que primero detecta los septos y las loculaciones, y es lo que debe inmediatamente hacer que el cirujano intervenga, ya sea con fibrinolisis, con tubo de tórax, con BATS o cirugía abierta. Sin embargo, yo quería preguntarle al doctor una cosa, o sea, nosotros realmente creo que está muy claro que una vez, según las fases que yo mostré, en la segunda fase, simplemente viendo los septos, ya hay necesidad de drenar. ¿Cuál sería su intervención en ese momento y en qué momento? Esa era mi pregunta siguiente. La ecografía mostró loculaciones. Correcto. El tubo de tórax siempre sigue siendo la primera indicación para colocar fibrinolítico en su interior 48 horas después de colocado, si no ha dado una resolución absoluta. Fibrinolíticos a través del tubo de tórax. Se colocan durante 3 días y se evalúa la posibilidad de mejoría absoluta. A través de ecografía se controla a ver si esos septos han cedido. El fibrinolítico lo que hace es una excavación, hace es arrancar y disolver la nata de fibrina que tenemos colocada ahí. Si se hizo una intervención temprana, los fibrinolíticos están a la par con el BAPS. Exacto. No ha habido diferencia estadística. Lo que ocurre es que en nuestros medios es muy caro, no sé por qué no utilizamos los fibrinolíticos y siempre nos dirigimos a lo más caro, que es la cirugía abierta. A eso me iba mi siguiente pregunta, porque precisamente los costos y el beneficio de fibrinolíticos versus videotoracoscopia creo que son exactamente iguales. La diferencia está en el personal entrenado en videotoracoscopia, que no tenemos en todas las instituciones, pero sí sería posible que se pudieran usar los fibrinolíticos y sin embargo no los hacemos de rutina. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo insistimos? Si tenemos esto para no tener que remitir un paciente a una estancia, a un cuarto nivel, o para aumentar los costos porque aumenta su estancia hospitalaria. Si sabemos que tiene septos, de entrada tenemos que hacer como una limpieza de la cavidad, llámese fibrinolíticos o videotoracoscopia. El fibrinolítico se coloca 48 horas después de colocado el tubo de tórax. Se inicia 48, no se inicia al momento mismo de la instilación del tubo de tórax. 48 horas después se tiene que iniciar. Esa es la terapia fibrinolítica actual con plasminógeno tisular activado, es 48 horas después. Ahora, lo que usted está diciendo es muy cierto. Una ampolla de streptokinasa creo que vale 600.000 pesos, una ampolla de plasminógeno activado, creo, si no me equivoco, que vale 4.800.000. Para un niño como los nuestros se gasta una simple ampolla. ¿Por qué? Porque la ampolla de streptokinasa tiene 750.000 unidades y lo que se utiliza en niños menores de 1 año son 100.000 unidades y en niños mayores de 1 año 200.000, la cual nos haría que durante los 3 días que usted mantenga refrigerada la ampolla de streptokinasa le sirve para los 2 días de tratamiento y aún para darle los 2 días extra, considerando que el manejo no ha sido adecuado. Cuando te llama al ecografista y Javier le dice que nuevamente que tiene todavía algo de loculaciones, ahí viene la pregunta bien buena que sé que me van a enviar ustedes. ¿Qué hace usted ahí? 2 días más se acepta de fibrinolítico, 2 dosis más, y posteriormente evaluar. Si sigue la loculación ya es imposible, hay que hacer o una VATS o una toracotomía abierta.
La VAT vale bastante, doctora, como a un hospital pobre como los nuestros y que tiene los equipos, que tenga los equipos, porque si los tiene que alquilar, unos 3 millones de pesos cada intervención que se realice. Y sale más barato la estreptoquinasa. Claro. Y es... No. ¿La qué? ¿La video? No, doctora, el doctor me quiere hacer una pregunta. El doctor me quiere hacer una pregunta entre qué ventajas hay de la VAT. VAT es toracoscopia video asistida, para que sepan de qué nos estamos refiriendo, o una toracotomía abierta. No hay ninguna diferencia. La VAT lo que tiene es los efectos, o sea, técnicamente y para bien del paciente de dolor y manejo, pero en cuanto a qué resolución produce de la patología. Él me está preguntando es con respecto a resolución. Sí, con respecto a dolor, la VAT sobrepasa todos los procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque son la introducción de algo de 5 milímetros y 2 de 3, mientras que la minitoracotomía, la mínima, es de 3 centímetros, ¿verdad? Y ahí cortamos indiferentemente muchas fibras nerviosas intercostales que dan un dolor bárbaro al niño por muchos días. Con respecto al manejo, a la enfermedad como tal, sin pensar nosotros en dinero, el dolor lo controláramos por morfina, la cirugía abierta, aún la VAT ha dado que el 4 al 13% requieren una cirugía abierta posteriormente. Bueno. Una pregunta adicional, hablando de neumonía complicada, no solamente es el empiema, sino es la neumonía necrosante, que es parte como del conglomerado de neumonía complicada. ¿Cuándo hacer el diagnóstico? ¿Cómo? ¿Y cuál sería el tratamiento? Bueno, sí, esa es una neumonía, eso sería llamado también una neumonía complicada, pero es realmente una neumonía que se absceda, una neumonía que se necrosa. Y puede haber concomitantemente una efusión pleural, pero a veces no hay efusión pleural. Si es una neumonía necrotizante, el tratamiento es eminentemente médico. No hay cavidad ahí para el doctor Iván. Solamente deben darse los antibióticos adecuados al germen que uno está sospechando, ya sea por la edad, si es inmunodeficiente o no, pero en realidad el tratamiento debe ser médico. Bueno, sospechamos paciente que tiene una neumonía rápidamente progresiva, que tiene hemoptisis y que hay un deterioro hipoxémico tremendo. Y además uno observa una gran cantidad de imágenes que son hasta imposibles de diferenciar de un SDRA. Pero son neumonías que cursan con neumatoceles grandes y mucha necrosis. Estas neumonías habitualmente son producidas por estafilococos aureus meticilino resistentes, productores de PBL, de la leucocidin pantovalentine. En esos casos, en donde sospechemos que tenemos una neumonía necrotizante, la asociación de vancomicina, porque el paciente está críticamente enfermo, con clinda es útil. ¿Por qué clinda? Porque acuérdense que la clindamicina, el vancomicina inhibe la síntesis de Pareto, mientras que clinda inhibe la síntesis de proteínas, y la pantovalentine es una proteína. Entonces eso pudiera ser una opción terapéutica útil. Clinda asociado a banco, o al inesolit pudiera ser. Catalina, la última. Y desde el punto de vista de imágenes, creo que el TAC de tórax con contraste es la mejor herramienta para hacer ese diagnóstico. Bueno, muchas gracias. En conclusión, la neumonía complicada es una enfermedad que cada día tenemos más en nuestro medio, que debemos sospecharla tan pronto veamos que nuestro paciente con neumonía no mejora, idealmente siquiera en las 48 horas siguientes, que se debe hacer el diagnóstico rápido y oportuno, la intervención con los antibióticos adecuados de acuerdo para que le dé cobertura a los gérmenes más frecuentes, neumococo, estafilococo, que es el que si sospechamos que tiene un empiema, se le debe hacer el drenaje en forma oportuna y rápida
porque si lo dejamos para las 48, 72 horas después, ya puede ser estar en una fase de organización y se complica más el paciente, necesitando intervenciones más severas. La oportunidad y el diagnóstico temprano hace que la evolución sea más certera y rápida, y por lo tanto los invitamos a que estemos más pendientes de nuestros pacientes y más agilidad en el diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias a los doctores, la doctora Catalina Vázquez, al doctor Pinzón y al doctor Jiménez. Gracias a ustedes.